Observé a Alejandra apresurarse hacia la puerta de embarque, el sonido de su maleta rodante, resonando contra el suelo pulido, mientras intentaba ignorar la inquietud que se retorcía en mi pecho. Los aeropuertos siempre eran un torbellino, pero algo en este día se sentía distinto, aunque no podía precisarlo. Mi nieto Emiliano de 7 años tiró de mi mano con una urgencia inusual, sus deditos apretándome con fuerza. «Abuela, tenemos que irnos», ya susurró su voz temblando ligeramente. Me detuve un instante sorprendida por la intensidad de su tono. «¿Qué pasa, pequeño?», pregunté, arrodillándome para encontrarme con sus ojos grandes y ansiosos. Su entusiasmo habitual había desaparecido, reemplazado por una seriedad que rara vez veía. Alejandra estaba unos pasos adelante saludándome brevemente, antes de girar hacia la fila de embarque. Quise gritarle que no se preocupara, pero la insistencia de Emiliano me mantuvo anclada. No apartó la mirada. «Los vi, abuela. Los hombres de traje. Nos están observando. Tenemos que irnos». Mi corazón dio un brinco. Recorrí con la mirada el Scuxal la multitud, buscando a cualquiera que pudiera estar siguiéndonos. Mis instintos me decían que el aeropuerto estaba lleno de gente, todos desconocidos, todos normales, pero algo en la certeza de Emiliano, la forma en que hablaba como si hubiera estado esperando este momento, me hizo dudar. Yo crié a su madre. Le enseñé a estar alerta, y ella le había enseñado a él a prestar atención. Esto no era una simple imaginación infantil ni un miedo pasajero. Tragué saliva y ajusté la correa de mi bolso, forzando calma en mis movimientos. «Está bien», murmuré. «Vamos a apartarnos un momento». Guié a Emiliano hacia un pasillo más tranquilo cerca de la terminal, cuidando de no atraer miradas. El zumbido de los anuncios y las maletas rodando llenaba el aire, pero su agarre nunca flaqueó. Cada paso que daba parecía deliberado, medido, preciso. Seguí su liderazgo confiando en su instinto, aunque intentaba entender la situación. De repente, el bullicioso aeropuerto se sentía demasiado abierto, demasiado expuesto. En ese instante comprendí que lo que fuera que él había visto o sentido era suficiente para actuar, y no me quedaba más opción que seguirlo. Miré una vez más hacia Alejandra, que ya se acercaba al control de seguridad ajena a la urgencia que nos alejaba. La manita de Emiliano en la mía me anclaba, y a pesar de la confusión que bullía dentro de mí, una extraña calma se asentó en mis sentidos. Nos movimos con propósito por la terminal, deslizándonos entre grupos de viajeros, el ruido normal del aeropuerto, desvaneciéndose ligeramente en el fondo. Y en ese momento entendí que nada en mi vida me había preparado para lo que estábamos a punto de enfrentar. Apenas habíamos dado 10 pasos cuando los vi. 2 hombres de trajes oscuros de pie, justo después del control de seguridad, con una postura deliberada. Su atención fija en nosotros. A primera vista no gritaban peligro. Podían ser viajeros empresarios, esperando a alguien. Pero algo en cómo se movían, ajustándose sutilmente a nuestro avance, disparó una alarma en mi pecho. Apreté la mano de Emiliano. Él no se inmutó. Al contrario, su pequeña mandíbula estaba tensa, sus ojos afilados y vigilantes. Mi mente corría a 1000. ¿Era esto real? ¿O mi imaginación se alimentaba de su miedo? Entonces recordé la advertencia de Alejandra, apenas una semana antes. Si alguna vez notas que alguien te observa, vete de inmediato. No esperes a que te lo diga, confía en tu instinto. El recuerdo me erizó la piel. Ella no era de exagerar. Sus palabras hicieron que los vellos de mi nuca se levantaran. Esto iba en serio. La mano de Emiliano se movió ligeramente y me di cuenta de que me estaba pasando algo el señor Zanahorias, su conejo de peluche gastado. Una pequeña nota cuidadosamente doblada asomaba por la costura. Mi pulso se aceleró mientras la desdoblaba. Instrucciones de Alejandra. No uses teléfonos, toma un camino directo a la salida, no confíes en nadie más que en el amigo que espera afuera. Respiré hondo y mantuve la voz calma. Está bien, Emiliano. Seguimos el plan. Quédate cerca.
asintió solemnemente, abrazando al conejo con fuerza. Mientras nos movíamos entre la multitud, forcé pasos casuales mezclándome con los viajeros, pero mis ojos no se apartaban de los hombres de traje. Cada ajuste en su posición confirmaba lo que mis instintos ya sabían nos estaban siguiendo. La amenaza era real. Ajusté la correa de mi bolso y me armé de valor consciente de que nuestras próximas decisiones podían determinarlo todo. Nos deslizamos hacia la salida más cercana el ruido del aeropuerto, desvaneciéndose ligeramente, mientras nos preparábamos para poner en marcha la primera pieza del plan de Alejandra. Emiliano abrazaba al señor Zanahorias con fuerza, mientras doblábamos una esquina tranquila de la terminal, sus pasos pequeños, rápidos y decididos. Lo miré y noté una costura en la espalda del conejo que nunca había estado allí. Algo en cómo lo sostenía se sentía deliberado, casi urgente. «Emiliano, ¿qué pasa?», pregunté suavemente. Me miró con ojos grandes. «Ábrelo, abuela. Papá dijo que es importante». Me arrodillé en el suelo pulido, desabrochando con cuidado la costura. Dentro, entre el relleno gastado, había un papel doblado. Mis manos temblaron ligeramente al desdoblarlo, revelando la letra de Alejandra. Las palabras eran precisas, casi clínicas, pero cargaban un peso que me apretó el pecho. «Váyanse de inmediato. No usen teléfonos ni dispositivos electrónicos. Eviten caminos obvios. Diríjanse a la biblioteca pública en la calle Independencia, 3er piso, sección de Historia. Busquen el libro El siglo americano de Vargas. Página 187. No confíen en nadie, salvo en el amigo de Clara Tomás que espera afuera. No regresen a casa». Tragué saliva y doblé la nota guardándola cuidadosamente dentro del conejo. La mano de Emiliano presionó la mía, su agarre tranquilizador, pero insistente. «Podemos hacerlo», dijo su voz firme a pesar del miedo que sabía que sentía. Mi mente corría. Alejandra había anticipado cada detalle, planeado cada paso, e incluso involucró a su hijo de 7 años como mensajero. Las apuestas habían escalado mucho más allá de lo que imaginé al despertar esa mañana, esperando un tranquilo adiós en el aeropuerto. La amenaza ya no era abstracta, era inmediata y precisa. Respiré hondo y ajusté mi bolso proyectando calma, mientras cada nervio en mi cuerpo gritaba urgencia. «Está bien, Emiliano. Seguimos su plan al pie de la letra. Sin errores», asintió sosteniendo al señor Zanahorias con fuerza, como si el conejo fuera nuestro escudo contra un peligro invisible. Nos reincorporamos al flujo de viajeros, cuidando de no atraer atención, nuestros pasos medidos pero decididos. Cada movimiento cargaba el peso de las consecuencias, cada mirada por encima del hombro. Un recordatorio de que no estábamos solos. Apreté la mano de Emiliano y me dirigí al pasillo que nos llevaría a la salida, consciente de que cada segundo contaba y que la siguiente fase del plan de Alejandra estaba por comenzar. Nos reincorporamos al flujo principal de viajeros, yo manteniendo a Emiliano cerca, su manita cálida y firme en la mía. Cada giro se sentía deliberado, cada pausa medida. Me obligué a parecer casual, como si fuéramos solo una abuela y su nieto navegando un aeropuerto concurrido. Pero mi pulso no se calmaba. Los 2 hombres de trajes oscuros seguían allí, rondando cerca del control de seguridad, su postura tranquila pero decidida. Mi estómago se apretó. Cada vez que mirábamos por encima del hombro imaginaba sus ojos, encontrando los nuestros, calculando, rastreando. Mi corazón me urgía ya a moverme más rápido, pero mis instintos me decían que mantuviéramos el paso mesurado, que nos mezcláramos, que evitáramos llamar la atención. Emiliano abrazaba al señor Zanahorias con una mano, el pequeño conejo pegado a su pecho. Con la otra sostenía la mía tan fuerte como podía. Sentía su tensión, la conciencia detrás de sus ojos de 7 años. «Ya casi llegamos», murmuré, aunque no sabía si era verdad. El pasillo se extendía como un túnel, los pasajeros entrando y saliendo ajenos a nosotros. Un pequeño titubeo me atrapó a medio camino.
Calculé mal las distancias a una zona de asientos concurrida y me detuve justo lo suficiente para que mi latido resonara en mis oídos. Emiliano lo sintió de inmediato. «Abuela, sigue moviéndote», dijo en voz baja con un leve tono de mando. Forcé una sonrisa, respiré hondo, recordándome que dudar podía costarnos caro. Llegamos a la escalera mecánica que llevaba al estacionamiento, moviéndonos con decisión pero rápido. Mi bolso se deslizó ligeramente en mi hombro y lo ajusté consciente de que cualquier movimiento torpe podía atraer miradas. El zumbido del aeropuerto se desvanecía detrás de nosotros, reemplazado por el rugido distante de motores y el eco de pasos. Subimos al nivel superior del estacionamiento, escaneando las filas de autos estacionados. Una SUV oscura estaba a 2 filas, el conductor aparentemente ocupado con su teléfono, pero mis instintos me decían que no era casual. Emiliano apretó mi mano. «Tenemos que llegar al coche», susurró. Asentí dando los primeros pasos cuidadosos hacia el sedán, que nos llevaría a la siguiente etapa del plan de Alejandra. Nos deslizamos a un rincón tranquilo del aeropuerto, lejos del vestíbulo principal, y guié a Emiliano hacia el lobby de un pequeño hotel sin pretensiones al otro lado de la calle. La recepcionista nos dio una mirada superficial, mientras pagaba en efectivo sin preguntas. Mi pulso aún retumbaba por el casi encuentro en el estacionamiento, pero me obligué a respirar con calma. Una vez en la habitación cerré la puerta y eché el cerrojo, el clic, resonando más fuerte de lo que debería. Emiliano se dejó caer en un sillón, abrazando al señor Zanahorias, sus ojos grandes pero confiados. Me arrodillé a su lado tomando al conejo con cuidado en mis manos. La nota escondida seguía allí doblada pulcramente en la costura. La desdoblé de nuevo releyendo las precisas instrucciones de Alejandra. Sus advertencias sobre evitar electrónicos y tomar rutas poco convencionales eran claras, pero ahora notaba pistas que no había visto antes. Menciones de ciertos archivos, instrucciones para contactar al amigo que esperaba afuera, referencias a su investigación que sugerían que el peligro iba mucho más allá de lo que había imaginado. Miré a Emiliano. «¿Crees que tu papá anticipó todo esto?», pregunté en voz baja. Solo asintió su pequeño rostro solemne. Incluso en este refugio temporal, una chispa de duda me carcomía. El amigo que Alejandra mencionó, ¿realmente podía confiar en él? ¿Era seguro depender de alguien a quien no habíamos visto en años? La amenaza parecía extenderse en todas direcciones, invisible pero tangible, presionando los bordes de mi conciencia. Guardé la nota de nuevo en el señor Zanahorias y lo puse suavemente en el regazo de Emiliano. Teníamos un plan, pero ejecutarlo requeriría cautela, precisión y confianza, en lugares donde no estaba segura de poder encontrarla. Respiré hondo y me acerqué a la ventana escaneando la calle abajo, mientras me preparaba para seguir el siguiente paso. El taxi se detuvo silenciosamente en la acera, su motor bajo y discreto. Ayudé a Emiliano a subir al asiento trasero, asegurándome de que mantuviera al señor Zanahorias bien apretado contra su pecho. El conductor, un hombre de cabello canoso y actitud tranquila, no hizo preguntas ni lanzó miradas curiosas. Solo asintió en reconocimiento. Me acomodé junto a Emiliano, intentando calmar el temblor de mis manos, mientras la ciudad pasaba borrosa por la ventana. Me recordé mantener la calma, mezclarme en el entorno, confiar en el plan que Alejandra nos dejó. Aún así, cada mirada en el retrovisor hacía que mi estómago se retorciera. Los hombres de traje habían desaparecido del aeropuerto, pero sabía por instinto que su ausencia no significaba seguridad. «Abuela, ¿estaremos bien?», preguntó Emiliano en voz baja, su voz teñida de cansancio y preocupación. Forcé una sonrisa tranquilizadora. «Estamos siendo cuidadosos. Eso es lo que importa. Quédate cerca, cuida al señor Zanahorias y seguiremos el plan». Asintió su pequeño rostro marcado por una seriedad que desmentía su edad. Sentí una punzada de culpa por arrastrarlo a esto, aunque sabía que era inevitable.
El taxi se abrió paso por las calles de Ciudad de México, tomando rutas que no reconocía, pero que se sentían deliberadas y estratégicas. Imaginaba cada giro, cada cruce, calculando lo fácil que sería para alguien seguirnos. Mi mente corría con planes de contingencia, pero me recordaba que dudar podía ser tan peligroso como exponernos. Nuestra contacto, una antigua estudiante mía, que se había convertido en amiga con los años, nos encontró en una esquina tranquila, saludando discretamente. Tenía un vehículo listo, provisiones preparadas y una confianza silenciosa que me estabilizó. Deslicé a Emiliano al nuevo auto y juntos continuamos el escape urbano, navegando calles, callejones y caminos secundarios para despistar a posibles observadores. Emiliano se apoyó en mí, el agotamiento marcado en su pequeño cuerpo, pero sus ojos seguían alerta, escaneando cada ventana, cada sombra. Acaricié su cabello, ofreciendo aliento silencioso, consciente de que nuestro éxito dependía tanto de su valentía como de nuestra cuidadosa planificación. Mientras el paisaje urbano se transformaba en barrios más tranquilos, sentí una chispa de optimismo cauteloso, aunque el peligro no había desaparecido. Seguimos adelante siguiendo las instrucciones de Alejandra cada giro, acercándonos más a la siguiente etapa de su plan, cuidadosamente orquestado. Nos instalamos en la casa segura, un pequeño departamento sin pretensiones, escondido en un barrio tranquilo de Ciudad de México. Emiliano se sentó con las piernas cruzadas en el sofá, sosteniendo al señor Zanahoria, sus deditos acariciando el pelaje gastado distraídamente. Desdoblé la nota de nuevo, leyendo las palabras de Alejandra con cuidado, línea por línea. El mensaje ya no era solo instrucciones, revelaba las apuestas. Alejandra había descubierto evidencia de crímenes financieros, inversiones ilegales, cuentas en paraísos fiscales y corrupción corporativa, a una escala que no había imaginado. Nombres, números, transacciones, todo apuntando a una red tan vasta que aceleró mi pulso. El peligro era real. Nuestros perseguidores no estaban ociosos. Tenían recursos al alcance y una intención decidida de detener a cualquiera que se acercara demasiado. Sentí el peso de la responsabilidad asentarse en mis hombros. Emiliano había sido involucrado por extensión, un mensajero confiado con un secreto mucho más allá de sus años. La culpa me carcomía. ¿Cómo había permitido que esta situación lo alcanzara? Su valentía era admirable, pero seguía siendo un niño. Mi instinto gritaba protegerlo, pero cada paso adelante requería confiar en su coraje y en el plan que Alejandra se había trazado minuciosamente. Seguí las líneas de la letra de Alejandra, memorizando las instrucciones, consciente de que fallar podía significar captura, exposición o algo peor. Cada pieza de evidencia, cada archivo cifrado cargaba consecuencias mucho mayores que cualquier cosa que había navegado en mi tranquila vida de maestra. Emiliano levantó la mirada sintiendo la tensión, pero no dijo nada. Su fe en mí, implícita e inquebrantable, me anclaba. Tragué mi miedo y guardé cuidadosamente la nota en el señor Zanahorias, asegurando al conejo en los brazos de Emiliano. Estábamos en el ojo de una tormenta que aún no podíamos ver del todo, pero los próximos movimientos debían ser precisos. Cada decisión importaba y dudar podía ser fatal. Me levanté y miré por la ventana, escaneando la calle, consciente de que la persecución estaba más cerca de lo que me gustaba y que nuestra próxima huida lo definiría todo. Dejamos la casa segura justo después del anochecer, moviéndonos rápida pero cuidadosamente en la noche. El primer tramo de nuestro viaje fue un taxi por calles secundarias, poco iluminadas, elegidas deliberadamente para evitar rutas conocidas y cámaras. Emiliano se sentó cerca de mí, el señor Zanahorias, apretado, sus ojos grandes pero alerta. Su pequeño cuerpo irradiaba determinación, aunque sentía el cansancio en su agarre. Nuestro conductor, un hombre tranquilo con una actitud serena, entendió sin explicaciones, navegando callejones y caminos menos transitados,
mientras mantenía un ojo cuidadoso en los espejos y las intersecciones. Cada giro se sentía medido, cada parada breve. Y me di cuenta de que ya estábamos poniendo a prueba los límites del plan de Alejandra. Un poco más tarde, nos transferimos a un gran camión de mudanzas, arreglado por una vieja amiga mía. Su interior olía ligeramente a cartón y barniz, pero el espacio nos daba cobertura y anonimato. Emiliano se maravilló con el compartimento elevado para dormir, llamándolo una casita sobre ruedas, pero yo mantuve mi enfoque en el camino por delante y la realidad de nuestra situación. El tráfico se ralentizó en un tramo de carretera, un obstáculo menor que se sentía como una prueba. Seguía mirando atrás tensa ante la posibilidad de que alguien apareciera, pero nadie nos seguía de cerca. Cada kilómetro ganado aumentaba mi sensación de optimismo cauteloso, aunque sabía que podía desvanecerse con un solo paso en falso. Para cuando cambiamos a un tercer vehículo en un camino rural, el paisaje urbano había dado paso al campo oscuro. El bosque nos rodeaba ofreciendo cobertura y aislamiento, pero también la inquietante sensación de estar completamente solos en territorio desconocido. La mano de Emiliano en la mía me recordaba lo que estaba en juego. Cada elección, cada giro, cada decisión tenía consecuencias. No podía flaquear. Nuestra huida estaba funcionando, pero la noche estaba lejos de terminar, y la siguiente fase del plan cuidadosamente trazado de Alejandra nos esperaba. La casa segura apareció entre las sombras del bosque de pinos, una cabaña modesta, en una suave colina con vistas a un lago tranquilo. Salimos del camión Emiliano, aún sosteniendo al señor Zanahorias, con fuerza, su pequeño rostro sonrojado por el alivio y el agotamiento. Por primera vez en horas, sentí una leve liberación de la tensión, aunque sabía que el peligro no estaba completamente atrás. Adentro la cabaña era sencilla pero segura, con una chimenea de piedra, una cocina estrecha y habitaciones preparadas para nuestra llegada. Emiliano exploró de inmediato, moviéndose con una confianza que desmentía su edad, revisando esquinas y aberturas, como si entendiera instintivamente la necesidad de vigilancia. Lo seguí más despacio, dejando que la sensación de calma se asentara mientras mi mente repasaba los eventos de la noche. Nos reunimos cerca de la ventana observando la superficie oscura del lago y me permití reconocer la enormidad de lo que habíamos logrado. La valentía de Emiliano nos había guiado por pasillos estrechos, tráfico y calles desconocidas de la ciudad. Había seguido las instrucciones perfectamente, confiando en un plan que estaba mucho más allá de lo que la mayoría de los niños podrían comprender. Sentada ya a su lado, dejé mi mano descansar ligeramente en su hombro. «Estuviste increíble esta noche, Emiliano», susurré. Me miró con una sonrisa cansada pero orgullosa. El peso de la responsabilidad había sido grande, pero lo había llevado con una seriedad que me recordaba a su madre a esa edad. Reflexioné sobre el coraje requerido, no solo el suyo, sino el mío. Cada decisión, cada desvío, había dependido de la concentración, la confianza y la capacidad de mantener la calma bajo presión. En este santuario temporal, reconocí que nos habíamos fortalecido juntos, unidos no solo por la familia, sino por el conocimiento compartido de lo que se necesitaba para sobrevivir. Aunque el calor de la cabaña nos envolvía, sabía que nuestro viaje estaba lejos de terminar. La noche había pasado, pero los siguientes pasos, la continuación del plan de Alejandra, nos esperaban. La primera luz del amanecer se filtró a través de las ramas de los pinos, proyectando sombras largas en el suelo de la cabaña. Emiliano se movió frotándose los ojos, y lo observé acomodarse contra las almohadas, aún sosteniendo al señor Zanahorias, con tranquila reverencia. Por ahora el peligro inmediato había pasado, y una calma frágil llenaba la habitación. Me acerqué a la pequeña mesa junto a la ventana, revisando las instrucciones de Alejandra una vez más. El plan para la seguridad a largo plazo
Era claro seguir moviéndonos, mantener nuevas identidades y asegurar que Emiliano estuviera a salvo, mientras la investigación avanzaba. Cada paso debía ser deliberado, calculado y preciso. Sentada me permití reflexionar sobre la transformación que estos últimos días habían forzado en mí. Había pasado de ser una profesora de historia jubilada, acostumbrada a rutinas predecibles, a una estratega navegando una amenaza invisible, tomando decisiones que podían determinar nuestra supervivencia. Mi miedo seguía ahí, pero había sido templado por la concentración y la determinación. Me di cuenta de que podía ser decisiva, resiliente y protectora de maneras que nunca había imaginado. Emiliano me observaba sintiendo el peso de mis pensamientos, pero confiando implícitamente en mi juicio. Su valentía, adaptabilidad y calma me recordaban que el coraje a menudo se manifiesta en formas pequeñas y silenciosas, no solo en grandes gestos. Sin embargo, incluso cuando el sol salía, sabía que la vigilancia seguía siendo necesaria. La amenaza no había desaparecido. El camino por delante seguía siendo incierto. Nuestra seguridad era temporal, nuestros planes solo tan fuertes como la siguiente precaución. Respiré hondo y me levanté lista para enfrentar lo que la siguiente etapa exigiera, sabiendo que cada decisión que tomáramos daría forma al futuro que estábamos construyendo juntos.